Última hora, fallece la actriz de la telenovela María Isabel. Atención. Interrumpimos la programación habitual para traerte una noticia de impacto que ha sacudido los corazones de miles de fanáticos alrededor del mundo. La actriz que dio vida a uno de los personajes más queridos de la telenovela, María Isabel, ha fallecido en circunstancias que, hasta este momento, siguen envueltas en un inquietante velo de misterio. Su rostro iluminó la pantalla por décadas. Su talento, su presencia, su historia, marcaron una era de oro en la televisión latinoamericana. Pero hoy, su nombre vuelve a los titulares por una razón que nadie quería leer. ¿Qué fue lo que realmente sucedió? ¿Una enfermedad silenciosa? ¿Un accidente inesperado? ¿O algo más oscuro que no se ha querido revelar aún? Fuentes cercanas hablan de un aislamiento repentino, cambios drásticos en su estado de ánimo, y rumores de una disputa familiar que se intensificó en sus últimos días de vida. Algunos aseguran que intentaba escribir un libro revelador, otros, que planeaba regresar a la televisión en un papel que nadie imaginaba. Pero el destino tenía otros planes. En este video te revelaremos quién fue realmente esta inolvidable actriz detrás del personaje de María Isabel, las últimas declaraciones públicas que hizo antes de su partida, los mensajes ocultos que dejó en sus redes sociales. Y lo más impactante, una grabación inédita que ha comenzado a circular. ¿Una despedida? ¿Una advertencia? Prepárate para una historia cargada de emociones, secretos no contados y giros inesperados. Porque a veces, detrás del glamour de la televisión, se esconden dolores profundos y batallas silenciosas que solo salen a la luz cuando ya es demasiado tarde. Si tú también fuiste parte de esa generación que lloró, amó y creció viendo María Isabel, este homenaje es para ti. Pero antes de continuar, te pedimos algo muy especial, dale like a este video para que más personas conozcan la verdad. Suscríbete y activa la campanita, porque en este canal siempre te traemos los detalles ocultos, las historias humanas y los homenajes que merecen ser contados, hasta el último suspiro. Y déjanos tu comentario. ¿Qué recuerdo tienes de esta actriz? ¿Crees que su partida fue natural, o hay algo más que aún no se ha contado? Quédate con nosotros, porque lo que viene cambiará para siempre la forma en que recordamos a esta gran figura de la televisión. Esto no es solo una noticia, es una despedida marcada por el misterio. Antes del maquillaje, los guiones y las luces encendidas, existía el silencio. Un silencio que solo era roto por la voz dulce de una niña que soñaba sin límites, aun cuando su mundo parecía tener muchos. Nació en un rincón olvidado por los mapas, donde la tierra polvorienta se colaba entre los dedos y donde las noches eran tan largas como las esperas de su madre para llegar a fin de mes. Su casa, hecha de bloques grises y techos de lámina, no tenía lujos. Pero sí tenía algo que ningún escenario pudo jamás igualar: amor. Su madre, una costurera incansable, cosía no solo vestidos ajenos, sino también esperanzas en el corazón de su hija. Su padre, hombre de pocas palabras y manos endurecidas por la cal, creía en la disciplina, pero también en los sueños, aunque no siempre supo cómo expresarlo. Desde muy pequeña, esa niña parecía ver el mundo con otros ojos. Ojos que no se conformaban con lo que había, sino que imaginaban lo que podría ser. Mientras los vecinos escuchaban radio, ella practicaba monólogos inventados. Mientras otras niñas se peinaban frente al espejo, ella lloraba, reía y caía al suelo representando tragedias que solo existían en su mente. Aquella vieja televisión en blanco y negro era su ventana a otra vida. Cada actriz que aparecía en pantalla se convertía en un espejo de posibilidades. Ella no quería ser famosa. Quería sentir, y que el mundo la sintiera también. En la escuela, fue tanto admirada como incomprendida. Los profesores notaban su capacidad para emocionarse profundamente. Le pedían que recitara poemas, y ella lo hacía con tal entrega que incluso los alumnos más distraídos quedaban en silencio. Pero en los pasillos, las risas venían por detrás. La dramática, la llamaban. La que llora por todo. Lo que no sabían era que en su interior se gestaba una artista de verdad, una que no necesitaba máscaras, porque todo lo sentía de verdad. La adolescencia no fue más fácil. En lugar de fiestas,
Prefería encerrarse en su cuarto a escribir cartas que nunca enviaría o a ensayar escenas frente a la pared. Le rompieron el corazón más de una vez. Soportó burlas crueles, indiferencias y promesas rotas. Pero nunca perdió esa llama. Porque, aunque muchos la consideraban rara, ella sabía que lo único que tenía era su verdad, y estaba dispuesta a defenderla, aun si eso significaba estar sola. A los 16 años, el destino se disfrazó de oportunidad. Una fotografía improvisada, tomada por un amigo de su hermano, terminó en manos de un cazatalentos de teatro comunitario. No fue un casting lujoso, ni una gran producción, pero fue suficiente. Suficiente para que alguien la viera por primera vez como artista. Y eso bastó para que ella lo dejara todo. Sus padres lloraron. No de alegría, sino de miedo. Miedo a que su hija perdiera el camino, a que la ciudad se la tragara, a que el arte no la protegiera. Pero ella, con una pequeña maleta, una carta de despedida y el corazón lleno de ilusión, se fue. Caminó más que nunca. Pasó hambre, frío, noches sin techo. Pero cada puerta cerrada solo aumentaba su determinación. Porque había una certeza dentro de ella, nació para contar historias y su historia apenas comenzaba. Hoy, cuando se mira hacia atrás, es imposible no imaginar a esa niña descalza, con un vestido remendado y ojos brillantes, que soñaba con llegar a una pantalla, no para ser admirada, sino para conmover. Y lo logró. Vaya si lo logró. Porque antes de ser una actriz, fue una sobreviviente. Una creadora. Una voz que rompió el silencio. Todo comenzó con una llamada inesperada que cambió su vida para siempre. Una voz al otro lado del teléfono le ofrecía un pequeño papel en una obra de teatro independiente. No era un papel protagónico. Ni siquiera tenía diálogo. Pero para esa joven con el alma ardiendo en sueños, era mucho más que eso, era la puerta que la conduciría hacia su destino. Con una mezcla de miedo y esperanza, aceptó sin pensarlo 2 veces. Comenzó a caminar más de 1 hora diaria para llegar al teatro donde ensayaba. Muchas veces no tenía dinero ni para el transporte. Algunas noches, la cena no estaba garantizada. Pero cuando las luces del escenario se encendían y el telón se alzaba, ella se sentía libre. En ese pequeño escenario encontró su refugio, su escape y su verdad. Cada función era un renacer. Su primera actuación formal fue en una obra experimental que apenas congregaba a 1 docena de espectadores. Pero entre esos pocos ojos atentos estaba uno que cambiaría su destino, un productor de televisión. Quedó cautivado por la presencia magnética de aquella joven. Tiene un fuego en los ojos que no se puede fingir, se escuchó decir en susurros. Fue entonces cuando recibió la primera invitación para participar en una telenovela. Su papel fue pequeño, casi invisible para algunos, la sirvienta callada con un pasado trágico. Pero su actuación fue todo menos pequeña. Cada gesto, cada mirada intensa, cada lágrima contenida en pantalla, robaba cámara y corazones. Fue suficiente para que los nombres más importantes de la industria comenzaran a murmurar, esa nueva actriz tiene algo especial. Algo que no se aprende en clases. A partir de ese momento, comenzaron a lloverle propuestas. Pero también llegaron las presiones. El mundo del espectáculo no es solo luces y aplausos, también es un campo minado de envidias, falsas sonrisas y juegos de poder. Cambios en su imagen, clases interminables de dicción, sesiones fotográficas que parecían más castigos que diversión, entrevistas que exigían mostrar solo la parte perfecta de ella. Y una fama que llegaba silenciosa, pero implacable. Los rumores comenzaron a rodar. Algunos decían que una actriz consagrada no podía soportar verla crecer y brillaba en el set. Otros hablaban de sabotajes, presiones a los productores para que no le dieran más protagonismo, amenazas veladas y enfrentamientos en los pasillos. Se dice que hubo una discusión tan fuerte que su nombre fue gritado con rabia, como si fuera una advertencia o una sentencia. Pero ella no se detuvo. Nunca lo hizo. Nunca habló de esas sombras que acechaban tras bambalinas. Respondía con su trabajo. Cada escena era una batalla silenciosa, una victoria contra quienes no creían en ella. Cada lágrima en pantalla era genuina, nacida de un dolor verdadero que aún vivía dentro.
Y entonces llegó la oportunidad que cambiaría todo. El casting para la telenovela que marcaría su carrera, María Isabel. Un personaje complejo y desafiante, una mujer indígena, fuerte, digna, llena de coraje, que lucha por su lugar en un mundo que la discrimina. Un papel que exigía no solo talento, sino alma. Dicen que el casting fue una verdadera guerra. Decenas de actrices desfilaron por la sala, muchas con conexiones, otras con promesas y favoritismos. Pero cuando ella entró y recitó las primeras líneas del guión, el silencio se hizo dueño del lugar. Se dice que algunos de los jurados derramaron lágrimas. Que el director, sin dudar, dijo solo una frase: es ella. No busquen más. Así comenzó su historia verdadera frente a las cámaras. Un ascenso meteórico, casi imposible, que parecía escrito en las estrellas. Porque cuando el talento es auténtico, cuando el corazón es puro y la pasión no se negocia, ni las noches más oscuras, ni los enemigos más poderosos pueden apagar la luz de una estrella que nació para brillar. María Isabel no fue simplemente una telenovela más. Fue un fenómeno cultural que rompió esquemas, tocó corazones y despertó conciencia en millones de hogares latinoamericanos. Y en el centro de ese huracán de emociones estaba ella, la joven actriz que pocos años antes había soñado con ese momento desde la humildad de su barrio. Su personaje no era solo una mujer indígena enfrentando prejuicios y adversidades. Era la voz de miles, de millones de mujeres invisibles, ignoradas por la sociedad, pero que a través de sus ojos y sus lágrimas finalmente podían sentirse vistas y escuchadas. Cada escena se convirtió en una declaración poderosa de identidad, de resistencia, de dignidad. Su mirada, cargada de un dolor profundo, hablaba por sí sola. No necesitaba palabras para expresar la injusticia, la tristeza o la esperanza. Su voz temblaba con cada injusticia que María Isabel enfrentaba, porque no actuaba, vivía, sentía, transformaba. Era como si el personaje y la actriz se fundieran en una sola alma, auténtica e indomable. Y eso no se aprende en ningún curso de actuación. Desde el primer capítulo, la audiencia quedó hechizada. El público comenzó a llamar María Isabel no solo al personaje, sino también a ella misma, como un símbolo viviente de lucha y esperanza. La fama estalló como un fuego imparable, las portadas de revistas, contratos millonarios, giras por toda América Latina y una legión de seguidores que la esperaban con flores, cartas y lágrimas a las puertas de los estudios. Las cadenas internacionales comenzaron a pelear por los derechos de transmisión, mientras ella, la misma joven que apenas unos años antes caminaba descalza por las calles polvorientas de su barrio, ahora era la reina indiscutible de la televisión hispana, pero detrás del brillo y los flashes de las cámaras, también comenzaron a surgir sombras. Los rumores de rivalidades internas corrían como fuego en el set. Se decía que ciertas actrices no soportaban su ascenso meteórico y que hubo tensiones que a veces se transformaron en enfrentamientos. Incluso se llegó a especular que un poderoso ejecutivo del canal intentó reemplazarla por una estrella más comercial, pero la presión del público fue tan fuerte que esa idea se desvaneció. También corrieron rumores sobre un romance secreto con uno de los protagonistas masculinos. Las miradas prolongadas y las sonrisas cómplices entre escena y escena hicieron que muchos se preguntaran si lo que veían en pantalla era solo ficción. Algunos trabajadores del set, que prefirieron permanecer en el anonimato, contaron de noches de lágrimas tras bambalinas. Discusiones a puertas cerradas y decisiones de última hora que cambiaron el curso de la historia para hacerla aún más épica. Incluso hay quienes aseguran que el final original de María Isabel fue modificado para darle a su personaje un cierre digno de leyenda, conscientes de que lo que tenían en sus manos no se repetiría jamás. La prensa no cesaba. Cada palabra que ella pronunciaba, cada gesto, cada aparición pública era diseccionada y analizada hasta el cansancio. Se convirtió en un símbolo, en una figura que sin proponérselo rompió barreras sociales y culturales, y logró que millones se vieran reflejados en su historia profundamente humana. Y, sin embargo, en medio de ese torbellino mediático, ella se mantenía serena y discreta. Cuidaba sus palabras, protegía su intimidad como un tesoro invaluable, evitaba fiestas estruendosas y escándalos innecesarios. Su único foco era aquello que verdaderamente importaba, su arte y su verdad.
María Isabel no fue solo un personaje, fue una extensión de su alma. Y por eso, cuando las luces del estudio se apagaron por última vez, muchos aseguran que ella nunca volvió a ser la misma. Algo dentro de ella cambió para siempre. Porque cuando una actriz entrega su corazón en cada escena, cuando se funde con su papel de manera tan auténtica, una parte de ese corazón queda atrapada para siempre entre las cámaras y el silencio. Después del éxito arrollador de María Isabel, todos esperaban verla consolidarse como la reina absoluta de las telenovelas. Tenía la fama, el respeto y la admiración de millones, parecía imparable. Pero entonces, ocurrió algo que nadie vio venir, desapareció. Sin avisos, sin explicaciones, sin adiós. Durante meses, su nombre se convirtió en un misterio. No asistía a eventos, no concedía entrevistas, no aparecía en revistas ni programas. Las líneas telefónicas de su representante permanecían en silencio absoluto. La ausencia más rotunda de alguien que, hasta hace poco, era el centro de todas las miradas. Y así comenzaron a multiplicarse los rumores, como sombras que corrían sin control en la oscuridad. Algunos decían que había sufrido una crisis emocional severa, un desgaste interno que la había obligado a recluirse para no sucumbir. Otros aseguraban que se encontraba internada en una clínica privada en el extranjero, tratando de sanar heridas invisibles. Pero hubo quienes fueron más allá. Surgió una teoría más oscura, casi de conspiración, se dijo que había sido víctima de un complot dentro de la misma industria que la había catapultado a la fama. Una fuente anónima del canal donde trabajaba filtró que, tras el éxito de María Isabel, comenzaron a presionarla para aceptar papeles que iban en contra de sus valores y principios, roles estereotipados, vacíos y meramente comerciales. Al negarse, se inició una campaña sutil para borrarla de los proyectos importantes, como si quisieran hacerla desaparecer. Pero la batalla no era solo externa. La actriz también libraba una lucha interna. Se habló mucho de problemas de salud mental. De una tristeza profunda, que la acompañaba desde niña, una sombra silenciosa que la hacía sentir sola en medio de multitudes. Algunos allegados confesaron que sufría episodios de ansiedad y depresión. Que había noches interminables en las que lloraba en silencio, abrumada por la responsabilidad de representar a tantas mujeres, y por no poder, simplemente, ser ella misma. La presión laboral no era el único peso que cargaba. Su vida personal empezó a tambalearse. Se rumoreó que había terminado una relación larga y significativa con una figura importante del medio, y que esa ruptura la marcó profundamente. Se hablaba de traiciones, de palabras hirientes que nunca debieron pronunciarse. Algunas revistas aseguraban haberla visto salir de una iglesia llorando, sola, cubierta con un pañuelo y gafas oscuras, como intentando esconderse del mundo. ¿Huyendo de algo? ¿De alguien? Entonces vino el exilio voluntario. Se alejó por completo de la fama y las cámaras. Cuentan que se refugió en un pequeño pueblo apartado, un lugar donde nadie la reconocía, donde pudo vivir una vida sencilla y anónima. Allí, lejos del ruido, enseñaba teatro a niños, pintaba sus emociones en lienzos y rezaba para encontrar la paz que la ciudad le había negado. Sanaba en silencio. Los periodistas intentaron seguirle la pista, pero solo encontraron puertas cerradas, vecinos discretos y una comunidad que la protegía como a una leyenda viviente. Ella merece paz, dijo una anciana que aseguraba verla todos los domingos en misa, sentada en el mismo banco, rezando con devoción. Durante ese periodo, se habló también de amenazas. Que su historia incomodaba a ciertos poderosos, que había secretos que podía revelar y que, por dignidad o miedo, prefirió callar. Se decía que sus palabras podrían haber afectado a nombres influyentes de la televisión, pero ella guardó silencio, el silencio de quien sabe que a veces la verdad pesa más que la mentira. Años después, reapareció brevemente en un evento benéfico. La vimos más delgada, con una mirada nostálgica, marcada por el tiempo y las batallas internas. Su discurso fue breve, pero cargado de emoción y verdad. No todo lo que brilla es oro. Y no todo lo que se rompe, está perdido. La ovación fue ensordecedora. Muchos lloraron. Porque sabían que detrás de esa mujer había mucho más de lo que la pantalla jamás pudo mostrar. Una historia de lucha,
dolor, coraje y, sobre todo, humanidad. Hablar del matrimonio de esta querida actriz es adentrarse en un terreno lleno de misterios, emociones profundas y decisiones que marcaron su vida para siempre. Porque, aunque para el público parecía que lo sabía todo sobre ella, su historia de amor fue quizás una de las facetas más ocultas y protegidas de su existencia. El romance que la llevó al altar no nació bajo los reflectores ni fue alimentado por titulares o cámaras. Surgió en lo más cotidiano, en un momento en que ella buscaba paz más que fama, un respiro para su alma cansada del brillo fugaz y las expectativas eternas. El elegido fue un hombre discreto, sencillo, totalmente ajeno al mundo del espectáculo. Un hombre que, según quienes los conocían, la veía con los ojos del amor verdadero, no amaba la imagen pública, sino el alma que había detrás de ella. Él la escuchaba. De verdad la escuchaba, contó una excompañera de la actriz. No le preguntaba por sus novelas ni le pedía fotos. Solo quería saber si había comido, si había dormido bien. Esa simpleza fue quizás la primera chispa que encendió una llama genuina en una vida marcada por el bullicio mediático. El matrimonio se celebró lejos de la capital, en una ceremonia íntima, discreta, con la presencia solo de sus familiares y amigos más cercanos. Un evento sin grandes despliegues ni paparazzis. Algunos medios supieron del enlace semanas después, cuando ella misma, en una rara entrevista, confirmó con una tímida sonrisa: sí, me casé. Estoy feliz, tranquila. Ese momento fue como un pequeño triunfo, había encontrado un refugio. Pero la felicidad, como en toda historia real, nunca fue una línea recta. El pasado y las heridas no cerradas seguían tocando la puerta. Los fantasmas de la fama, los episodios de ansiedad, la constante presión de vivir expuesta comenzaron a filtrarse, sin permiso, en su vida matrimonial. Se dijo que hubo momentos de distancia, silencios que dolían, espacios que ninguno de los dos sabía cómo llenar. Mientras ella intentaba reconstruir su identidad lejos de las cámaras, su esposo, aunque la amaba profundamente, no lograba comprender del todo el peso invisible que ella cargaba. Algunos rumores afirmaron que, durante un tiempo, vivieron separados aunque legalmente seguían casados, buscando sanar a su manera. Otros, en cambio, sostienen que él siempre estuvo a su lado, firme, aunque ella necesitaba aislarse para encontrar paz. A pesar de las dificultades, hubo señales de reconciliación. Fueron vistos juntos en actos religiosos, caminando tomados de la mano, en silencio, sin declaraciones, sin escándalos. Como si hubieran hecho un pacto tácito, no necesitamos demostrarle nada a nadie, mientras sepamos quiénes somos y qué significamos el uno para el otro. No hay muchas fotos de ambos, pues ella era extremadamente reservada, celosa de ese santuario que había construido. Pero las pocas imágenes que existen muestran miradas de complicidad, abrazos sinceros, y una calma que contrastaba con la tormenta mediática que la rodeaba. Nunca tuvieron hijos, y ese tema fue siempre un misterio envuelto en delicadeza. Algunas revistas especularon sobre problemas de salud, otras dijeron que fue una decisión consciente de ambos. En una rara aparición pública, cuando un periodista le preguntó si deseaba ser madre, ella respondió con serenidad: he cuidado tantos corazones rotos en la ficción, que creo que ya he sido madre de muchos. Esa frase, profunda y llena de resignación, revelaba un mundo interno rico y complejo. Con el paso del tiempo, el matrimonio quedó aún más en la sombra. Se habló de separaciones discretas, de enfermedades que habrían afectado a uno de los dos, de pactos de discreción mutua que protegían su vida privada a toda costa. Nunca hubo escándalos, ni declaraciones cruzadas, ni cámaras captando peleas o discusiones. Solo un silencio respetuoso, casi sagrado, que muchos hoy interpretan como la prueba de un amor real, maduro, imperfecto, pero profundo. Un amor que, en medio del ruido del mundo, eligió ser un refugio, un hogar para dos almas que buscaron, por encima de todo, la tranquilidad que la fama les negó. El anuncio de su muerte llegó como un susurro fúnebre que pronto se convirtió en un grito de conmoción. Las redes sociales colapsaron, los teléfonos no paraban de sonar y las portadas de los periódicos desempolvaron viejas fotos que mostraban la frescura de su juventud, aquella imagen que muchos recordaban con nostalgia y cariño.
En las noticias, la frase que heló a millones resonó como un eco imposible de ignorar: ha fallecido la protagonista de María Isabel. Pero lo que nadie esperaba era que su partida dejara más preguntas que respuestas. Porque su muerte no fue solo una pérdida para el público y la industria. Fue también el inicio de un misterio que todavía hoy envuelve su memoria. El comunicado oficial fue breve, escueto, casi como si quisieran cerrar el capítulo rápido y sin profundizar: falleció en la madrugada, acompañada de su familia, por causas naturales. Pero esa declaración no bastó para calmar a sus seguidores ni para cerrar las bocas de la especulación. Porque ella había estado ausente durante años, casi invisible, y ahora, justo cuando parecía que había encontrado la calma, se fue. ¿Por qué ahora, que la llevó al límite? Vecinos de la tranquila localidad donde se había retirado aseguran haber visto ambulancias llegar a su casa días antes de su muerte. Otros cuentan que fue trasladada en secreto a un hospital privado, lejos de miradas indiscretas. Rumores comenzaron a circular sobre una enfermedad silenciosa, posiblemente degenerativa, una batalla que nunca quiso hacer pública. Se habló de tratamientos experimentales, de intentos desesperados por salvarla, pero jamás apareció un informe médico oficial que confirmara alguna de estas versiones. Una periodista, empeñada en obtener detalles, intentó contactar a su círculo más cercano. La respuesta que recibió fue escalofriante, casi una advertencia velada: déjala descansar. Hay cosas que no deben ser contadas. Semanas después, un video anónimo comenzó a circular en redes sociales. Se decía que fue grabado por una exasistente de la actriz y en él, una voz femenina, cargada de temor y urgencia, susurraba: ella sabía demasiado, por eso la mantenían lejos. La fama no la destruyó. La destruyó lo que descubrió. Estas palabras abrieron una caja de Pandora. ¿Qué secretos ocultaba? ¿Qué verdades tan peligrosas podían haberla llevado al aislamiento y, quizás, a su muerte? Algunos relacionaron esas afirmaciones con viejos rumores de corrupción y abusos dentro de la industria televisiva, que durante años habían sido silenciados. Otros apuntaron hacia un conflicto legal o una disputa con personas poderosas nunca revelada al público. Y hubo quienes sugirieron algo más profundo y dramático: que estaba escribiendo un libro, un testamento emocional y profesional, lleno de revelaciones y verdades incómodas que jamás vio la luz. Entonces surgió la teoría más inquietante y dolorosa: ¿y si su muerte no fue natural? ¿Y si fue silenciada antes de poder hablar? Las teorías que estremecen. La teoría del encubrimiento sostiene que la actriz poseía información sensible sobre abusos, contratos irregulares y manipulación dentro de la industria de la telenovela. Por eso, dicen, se alejó voluntariamente, temiendo por su vida y la de los suyos. Una retirada silenciosa para proteger lo que sabía. La teoría del aislamiento forzado sugiere que fue presionada, incluso medicada sin su consentimiento, para mantenerla lejos de la prensa y de la opinión pública. Una especie de exilio emocional impuesto por quienes temían que revelara secretos comprometedores. La teoría del cansancio vital, la más humana y triste de todas. Que después de años de lucha interna y dolor, su alma simplemente se rindió. Que el peso de todo lo vivido, las decepciones y el desgaste emocional la llevaron a una tristeza tan profunda que su cuerpo decidió apagar la luz. El silencio fue absoluto. Su pareja, ese hombre que la había acompañado en sus días más oscuros y luminosos, jamás concedió entrevistas. Durante la ceremonia fúnebre, se le vio como una sombra dolida, sin palabras, sin lágrimas públicas. Solo un gesto pequeño, pero cargado de significado, colocó sobre el ataúd un relicario dorado. Algunos creen que dentro había una carta, su carta, quizá la última confesión que no pudo decir en voz alta. Una sobrina, en una publicación breve que fue eliminada minutos después, escribió: mi tía murió como vivió los últimos años, en paz, pero incomprendida. Ella merecía más. La ceremonia fue íntima, sin cámaras, sin cobertura. Como si quisieran borrar su historia del registro público. Pero el pueblo, sus fans y quienes la amaron no lo permitieron. Miles se reunieron fuera del cementerio, con velas, pancartas y frases de sus novelas. Una de ellas rezaba: María Isabel vive en nuestros corazones.
Los mismos canales que en vida explotaron su imagen ahora la recordaban con montajes brillantes, música emotiva y homenajes sentidas. Pero para muchos, esos gestos eran solo hipocresía, el maquillaje frío de una industria que no supo cuidar a una estrella. Hoy, mientras su tumba sigue recibiendo flores anónimas y velas silenciosas, las preguntas no cesan: ¿fue su muerte realmente natural o fue el triste cierre de un secreto impuesto? Existen cartas, diarios, grabaciones que algún día saldrán a la luz para contar la verdad, y si lo más importante de su vida, ese capítulo definitivo, fue justamente aquello que nunca pudo decir en voz alta. Quizás la verdad nunca se conozca del todo. O quizás, como en toda gran telenovela, el último capítulo aún no se ha emitido. Hay actrices que simplemente interpretan papeles, y luego están aquellas que transforman cada escena en un suspiro del alma, en una lección de vida, en un espejo donde muchos se ven reflejados. Ella fue una de esas pocas, las que van más allá del guión para convertirse en símbolo, en voz, en esperanza. Más que una protagonista de telenovelas, fue un ícono que habló por las mujeres humildes y olvidadas, por aquellas cuya voz muchas veces se pierde en el ruido del mundo. Su mirada, profunda y firme, reflejaba el dolor de la injusticia, pero también la luz inquebrantable de la esperanza y la dignidad. En cada capítulo de María Isabel, millones de personas vieron algo más que ficción, vieron su propia historia, sus luchas, sus sueños. Con esa trenza larga que parecía llevar el peso de los años y las batallas, y con una mirada que no cedía ante la adversidad, ella representaba a la mujer que había perdido casi todo, pero que nunca perdió la fe. Una mujer sencilla, trabajadora incansable, maltratada por los poderosos y la vida dura, pero rica en valores, nobleza y amor. No solo actuaba, encarnaba la resiliencia latinoamericana, el espíritu indomable de quienes enfrentan el dolor con coraje. Su actuación fue mucho más que memorable, fue transformadora. Para muchas personas, aquella telenovela no era solo una historia, era un espejo fiel. Las trabajadoras del hogar, las madres solteras, las campesinas, las mujeres de pueblos y ciudades, la veían en pantalla y sentían, por primera vez, que alguien las dignificaba, que sus vidas tenían valor y voz. Años después, en mercados modestos, en salones de belleza, en ferias escolares, su nombre sigue siendo pronunciado con cariño y respeto. ¿Te acuerdas cuando María Isabel lloraba por su hijo perdido? ¿Recuerdas ese momento en que enfrentó a la señora rica, sin miedo? Frases simples, pero con un poder inmenso, porque ella no solo fue una actriz, se volvió parte de la memoria colectiva, de la identidad de un pueblo. Incluso hoy, abuelas cuentan esa historia a sus nietas no como un simple cuento, sino como un ejemplo real de vida y resistencia. En algunos rincones de América Latina, niñas llevan su nombre en homenaje a aquel personaje que les enseñó que la bondad no es debilidad, sino coraje puro. Que luchar con dignidad vale más que cualquier tesoro. Y muchas jóvenes actrices, al iniciar su camino, han declarado en entrevistas que ella fue su inspiración. Que soñaron con actuar gracias a la intensidad y verdad que ella transmitía. Que aprendieron de su entrega, de esa mirada sincera que hablaba sin necesidad de palabras, que tocaba el alma. En un mundo donde la fama es fugaz y muchas figuras se consumen en la superficialidad, ella dejó raíces profundas. No buscaba ser idolatrada ni aparecer en titulares escandalosos. Buscaba ser comprendida, y en ese intento se convirtió en leyenda. Su legado no fue ruidoso ni efímero, fue silencioso, humilde, pero duradero. Nos enseñó que actuar es también un acto de amor. Que una lágrima en el momento justo puede cambiar vidas. Que los valores de la sencillez, la honestidad y la lucha no pasan de moda. Tras su muerte, miles de cartas llegaron a los canales, a sus familiares, a los periódicos. Pero los mensajes más puros, los más conmovedores, vinieron de personas comunes. Gracias por enseñarme que valgo, aunque la vida me golpee. Con usted aprendí a no rendirme. Mi madre la admiraba tanto que hoy yo también la llevo en el corazón. Las estrellas de televisión se apagan cuando termina la señal. Pero las estrellas del alma, esas que brillan desde lo humano, desde lo profundo, nunca mueren. Viven en la memoria, en el arte, en el amor que sembraron con cada gesto, cada palabra, cada lágrima.
Hoy, mientras el mundo guarda silencio ante su partida, su legado sigue hablando. Nos recuerda que aún hay belleza en lo sencillo, que la verdadera grandeza está en el corazón. Que no hacen falta capas ni coronas para ser héroes y heroínas. Que a veces, los más grandes actos de valentía vienen en trenzas largas, vestidos humildes y corazones inmensos. Porque ella no solo fue María Isabel. Fue el alma de miles que la vieron y la sienten aún viva, caminando con paso firme en cada rincón donde la justicia, el amor y la esperanza luchan por sobrevivir. Y así llegamos al final de esta historia, una historia que no es solo de una actriz, ni solo de un personaje. Es la historia de todos los que alguna vez creímos en la bondad, en la justicia, en el poder de las emociones que no necesitan efectos especiales para tocarnos el alma. Hoy despedimos a una mujer que no necesitó grandes premios para ser inmensa. Que no buscó escándalos para ser recordada. Que conquistó a millones con algo que escasea en este mundo, autenticidad. ¿Y tú, también la recuerdas? ¿Cuál fue la escena que te marcó? ¿Qué sentiste al verla llorar, luchar o sonreír? Te leemos. Porque esta historia no termina con su partida, comienza cada vez que alguien revive su legado. Déjanos tu testimonio abajo en los comentarios. Esas palabras también sanan, también abrazan, también construyen memoria. Haz que su luz no se apague. Si esta historia te tocó el corazón, por favor, deja tu me gusta. Es gratis, pero ayuda muchísimo a que más personas conozcan esta historia que no merece el olvido. Y si aún no te has suscrito, ¿qué estás esperando? Aquí hablamos con el alma, contamos lo que otros callan, y damos voz a quienes ya no pueden hablar. Activa la campanita para no perderte los próximos capítulos llenos de emoción, memoria y verdad. Cada vez que alguien ve este video, ella revive un poco. Cada vez que alguien comparte su historia, su nombre se pronuncia una vez más con amor. Porque aunque se haya ido físicamente, sigue aquí, en nosotros. En ti. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por sentir con nosotros. Y gracias por no dejar que el olvido borre lo que fue verdadero. Nos vemos en el próximo video, pero su esencia, su luz, esa, ya es eterna.